Son las 6 de la mañana de este martes 12 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes desde aquí, desde Radio Red de RCN. Al presidente Santos le parece absurda la ley de garantías. No había tenido tiempo de mirarla, la miró ahora, y es que le impide participar en la catarata de inauguraciones que vendrá en los próximos meses. Las grandes autopistas, los puentes elevados, los puertos, van a inaugurar la carretera Buenaventura, van a inaugurar la carretera por Guaduas hacia Honda, van a inaugurar la Ruta del Sol, van a inaugurar la doble calzada a los Llanos Orientales. Por todas partes, las vías secundarias y terciarias del país, todas pavimentadas, todas en perfecto estado, y van a privar al presidente Santos del honor de hacer semejantes inauguraciones. ¿Cómo le parece? En el argot del boxeo se dice, lo salvó la campana. Ya tiene la disculpa de que no inaugura nada porque no lo deja la ley de garantías. En eso estamos. Hay encuestas políticas de CMI, es decir, de la Cruz de Boyacá convertida en una encuesta política, y de Inbamer Gallup, una encuesta que tendremos que analizar, que vemos con algún escepticismo, pero que hay que tratar de entender, y esas son las encuestas, y está bien. Por ejemplo, los cafeteros están amando al presidente Santos. Hicieron un paro que casi lo tumba. Están pensando hacer otro. Están quebrados, desesperados, enloquecidos, pero eso sí, enloquecidos de amor por el presidente. Ese es el resultado de la encuesta. Así son las encuestas. Y la gente a veces en materia política también tiene instintos masoquistas. En Venezuela, escasez e inflación. Desde luego siempre tienen la culpa los empresarios. La inflación en alimentos en el último año es del 72%. La inflación general es del 53%. En productos importados es del 300%. Entonces, a la vista de esas circunstancias, Maduro monta en cólera, dice que esto es culpa de los capitalistas. Se toma a la fuerza una cadena muy importante de distribución de electrodomésticos que se llama DACA, da la orden para que la asalten, para que la atraquen, para que se roben los electrodomésticos, y después dice que él no es un asaltante ni un atracador, que eso no se le ocurrió nunca. La situación en Venezuela es cada vez más grave. Venezuela está a punto de una crisis, a punto de un colapso. Vienen elecciones en el mes de diciembre y estos son los preparativos. El tifón Haiyan sobre Filipinas es una gigantesca tragedia. Parece que es el tifón, huracán o ciclón. Son distintos nombres para la misma figura, para la misma criatura. El más grande que ha tocado tierra en la historia, por lo menos en lo que se conoce, en lo que hay estadísticas. Hay unas épocas de la historia humana con unos cataclismos atroces, aterradores, de los que apenas hay recuerdos históricos. No hay cifras, no hay datos estadísticos perfectos. Alguien está diciendo que esto se debe ahora al calentamiento global. Los científicos de algún diario del país lo dicen. Los científicos, entre comillas, lo proponemos. La sucesión de terremotos y de tragedias naturales en la historia humana es pavorosa, pavorosa. La Tierra no ha sido un lugar fácil para el ser humano. Siguen cayendo las exportaciones. El dólar sube por buenas noticias de los Estados Unidos. Eso quiere decir que las golondrinas que estaban aquí, aposentadas porque tenían muy buenos negocios,
cuando ven que en los Estados Unidos están mejorando los negocios, salen corriendo otra vez para allá. El dólar a 1.932 pesos. Todavía muy lejos de donde debía estar, pero es posible, muy posible, que siga esta tendencia. Los intérpretes del acuerdo con las FARC. Este es el acuerdo que ha tenido más intérpretes en la historia de la política conocida. Yo me pregunto desde acá, desde la hora de la verdad, y nos preguntamos los compañeros de la mesa, si las cosas eran tan claras, ¿por qué no las escribieron claras? Han tenido que salir con cantidades de cuartillas explicando cuál es el profundo sentido de un papel que pudieron escribir bien escrito. ¿Quién escribió eso? Una gran pregunta. ¿Y cuáles son los temas que contiene y cuáles los que no contiene el famoso acuerdo celebrado con las FARC en materia de política? Pavorosa masacre en Cali deja 8 muertos. El narcotráfico, lo de siempre. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Viene la condena a Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a una Colombia indefensa. La señora Guillén la dejó indefensa. Tendrá que explicarnos algún día por qué lo hizo, por qué resolvió cambiar la estrategia defensiva que estaba en manos del doctor Rafael Nieto Loaiza para poner a un abogado que lo único que ha hecho, siguiendo las instrucciones de la doctora Guillén, es el doctor San Pedro, que es un buen abogado penalista. No sabemos que sepa cosa alguna de derecho internacional, no nos consta, tampoco nos consta que sea un ignorante en la materia, no lo queremos decir, solo que no tiene ninguna tradición conocida en esa materia. Ha recibido instrucciones de la doctora Guillén de no defenderse, es decir, de dejarse condenar. ¿Por cuántos desaparecidos nos condenarán? Esa es la pregunta. Hasta donde se sabe, hay un desaparecido. Según una sentencia, la última que se dictó en la materia, son 2. Uno que no está desaparecido, que no desapareció del Palacio de Justicia, y una guerrillera que sí desapareció. Esa es la verdad. Desapareció. ¿Qué hicieron con ella? Quién sabe si algún día se sepa esa historia completa. La inflación de los Estados Unidos a octubre fue del 2.2%. Los predictores esperaban 2.5%. Un video impresionante. Restauración Nacional ha producido un video sobre la toma del Palacio de Justicia. El coronel Luis Alfonso Plazas cuenta que rescataron 43 magistrados entre principales y suplentes con vida. 260 personas fueron rescatadas del Palacio de Justicia. Es decir, que el M-19, el que ahora está en el poder y con más ansias de poder, no logró asesinarlas porque el ejército, el glorioso ejército de Colombia, se los impidió. Esa es la historia. Y así paga el país a sus héroes. Un país que trata de esa manera a sus héroes no tiene derecho a su destino. Lo hemos dicho varias veces. Maduro interviene ferozmente la economía venezolana. Ya lo dijimos arriba, cómo ordenó el saqueo de unas tiendas de electrodomésticos. Ahora va a fijar los mínimos y los máximos que se puede ganar una empresa. Es decir, por decreto se van a decretar las utilidades. La contabilidad ya no existe, la contabilidad de costos es una ficción. La contabilidad como ciencia exacta desaparece en Venezuela porque Maduro va a decir cuál es la cantidad mínima que se tienen que ganar para pagar impuestos, pero cuál es la cantidad máxima que se pueden ganar, porque por encima de esa cantidad se trata de un saqueo al pueblo que hay que contrarrestar. Es la lucha del capitalismo contra el señor Maduro. No hubo avances con Irán. Ha terminado la reunión de Ginebra con las 6 potencias que estaban ilusionadísimas de llegar a un acuerdo con Irán, especialmente el señor Obama, que tenía unas ganas locas de levantarle las sanciones a Irán, porque ya se estaba comprometiendo a parar su programa nuclear. Pues no,
El señor Rouhani dijo que definitivamente Irán tiene el derecho a enriquecer uranio y que pues está dispuesto a flexibilizar de alguna manera el proceso para demostrar que él no quiere hacer una bomba atómica. Simplemente quiere utilizar ese uranio como fuente alternativa de energía, porque como tiene tan poco petróleo, Irán es una de las grandes potencias petroleras del mundo, lo diremos para desbaratar la ironía que va envuelta en nuestras palabras, y entonces necesita energía nuclear. Con ese cuento sigue fabricando a pasos agigantados una bomba atómica que Israel no se va a dejar tirar encima con absoluta seguridad. Abucheado François Hollande, el presidente de Francia, en conmemoración del armisticio del 11 de noviembre de 1918, el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de esa fecha. Se conmemora siempre en Francia en recuerdo de los caídos en aquella terrible contienda. Y nunca, nunca hasta hoy había sido abucheado el presidente francés. La situación en Francia es muy delicada en muchos aspectos. Hoy hablaremos con un experto con quien siempre tratamos estos temas, Axel Kaiser, quien nos dirá qué es lo que está sucediendo en Francia, que las cosas llegan hasta el extremo en que el pueblo abuchea a su presidente en la conmemoración de un triunfo como el de la Primera Guerra Mundial. Madrid, España, atestada de basuras por huelga de barrenderos. Llevan 7 días en huelga y la situación en la ciudad empieza a ser insoportable. Para Camboya, el templo sagrado de Praja Vihear, que es un templo, un terreno, y en el terreno está el templo, que han disputado con Tailandia, inclusive por la fuerza, durante mucho tiempo. La Corte Internacional de Justicia ha dicho que eso es tierra de Camboya. Y en Hoy en la Historia recordaremos la fundación de la Fuerza Aérea Colombiana, sus primeros años, sus primeros pasos, sus incertidumbres, Marco Fidel Suárez, el gran creador de la Fuerza Aérea Colombiana, y después sus primitivos desarrollos, los grandes héroes de la aviación militar de Colombia, la participación decisiva de nuestra Fuerza Aérea en la guerra con el Perú, en las batallas de Tarapacá y Huepí, después en la de los algodones, como con una Fuerza Aérea tan primitiva fuimos capaces de tanto en el sur del país, lejos de todo por entonces. El coronel Herbert Boy, héroe de la Primera Guerra Mundial, estuvo con nosotros al mando de nuestras tropas y ese recuerdo lo debemos llevar los colombianos en el corazón, de una Fuerza Aérea que es nuestro orgullo, que es nuestro consuelo en horas difíciles y que ha dado ejemplo de una eficacia que la hace considerar sin ninguna duda como la Fuerza Aérea probada más eficaz de toda América y como una de las mejores, más disciplinadas y más capaces del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, con las elecciones a la vuelta de la esquina empiezan ya las encuestas a rodar. Acaba de salir la de Gallup y aunque algunos están felices con los resultados, pues otros creen que es una encuesta bastante gelatinosa y no aclara mucho el panorama, teniendo en cuenta el amplio voto en blanco que alcanza el 30%. Con esa cantidad de votos en blanco, pues no está muy claro de verdad cuál es la intención de voto. Quizás es un poco pronto para que los electores definan e identifiquen a unos candidatos que apenas toman posiciones, pero lo cierto es que si las elecciones fueran el próximo domingo, el panorama sería bastante deprimente, porque parece que por ahora ningún candidato levanta pasiones. El 27% votaría por Juan Manuel Santos, que es el que tiene la maquinaria. Un 27%. Y que lleva 4 años de campaña. Y que lleva, sí, es deprimente ese porcentaje, sin lugar a dudas.
El 14.9% elegiría a Óscar Iván Zuloaga. La gente dice que es un porcentaje bajo, pero yo creo que ya es muchísimo más alto de lo que marcaban las encuestas anteriores, ¿no? Estaba por un 8%. Ha escalado, y ha escalado bastante. Antonio Navarro Wolf con el 12%, Clara López con el 7.2%, Marta Lucía Ramírez, no sé por qué la pone, porque todavía no es un hecho, pero aparece con el 5%. Y el gran vencedor, insisto, que es el voto en blanco con el 30%. De ahí que yo diga que me parece gelatinosa la encuesta, ¿no? Este es en un escenario, porque les cuento que se hizo otro escenario con el exministro Germán Vargas Lleras como candidato y sin el presidente Santos. Y el 29% lo haría por Vargas Lleras, el 27.3% votaría en blanco, el 13.6% lo haría por Óscar Iván Zuloaga y el 12.7% elegiría a Antonio Navarro. Entre los presidentes, me interesa que también hablemos de esta encuesta, la imagen positiva la mantiene Álvaro Uribe Vélez, quien a pesar de la campaña de exterminio que ha vivido durante estos años, aparece con el 73.2% de favorabilidad, de imagen positiva, y el 25.5% negativa. César Gaviria aparece con el 30.5% de favorabilidad y el 54.7% de desfavorabilidad, y Andrés Pastrana con el 21.1% de imagen positiva y el 72.4% de imagen negativa. A ver si me ayudan ustedes con estas deducciones que yo hago, a ver qué les parece. ¿A qué se debe ese alto porcentaje en blanco? Pregunto. ¿Será apatía de los potenciales electores o será que no se han definido todavía y están estudiando? 2. ¿No les parece una sorpresa que el presidente Juan Manuel Santos sea el favorito en los estratos 1 y 2 con el 30.6% y sin embargo Óscar Iván con el 23.7% es el favorito en los estratos 4, 5 y 6? Yo creía que era al revés. Es curioso. 3. ¿Qué significado tiene ese porcentaje de los encuestados que votarían por Germán Vargas, un ministro de Juan Manuel Santos, quien oportunamente nunca se ha manifestado sobre su posición en la mesa de negociación? Fíjense bien, y sin embargo hay un porcentaje alto que, bueno, alto, no, un porcentaje que votaría por él. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esa favorabilidad de Germán Vargas frente a los electores? ¿Cómo, al estar contra el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? ¿Cómo leerán los encuestados a Germán Vargas? ¿Como el candidato de la mano dura o como el continuador de las elecciones? Esa es la pregunta. Y por último, ¿no les parece que el Partido Conservador tiene la sartén por el mango? ¿Que puede hacer que la balanza se incline hacia un lado o el otro? Bueno, curioso. Curioso eso cuando en días pasados el mismo Inbamer sacó una encuesta sobre la participación de los colombianos en los partidos. ¿La recuerda, Montserrat? Sí. De acuerdo a esa encuesta, pues el Partido Conservador está poco menos que liquidado. Y el Partido Liberal aparece en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, casi que llegando al Uribe Centro Democrático. Curioso, no pregunta Inbamer Gallup por la intención de voto para el Congreso, que está mucho más próxima que la intención de voto para presidente. En fin, uno tiene que decir. Pero ahí hay un porcentaje que tiene Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, que es de un 5%, no es gran cosa, pero pues estamos empezando. La pregunta es, todavía no está confirmado su nombre, ¿no? Y si ella no va, supongamos que el Partido Conservador se va con Centro Democrático, Uribe Centro Democrático. Ahí los únicos nombres confirmados son los del presidente Santos y los de Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga acaba de saltar a la arena política. Tenía una intención de voto que fluctuaba entre el 7 y el 8. En esta encuesta ya lo dobla. Y en los estratos 4, 5 y 6 es altísimo. Dice, ¿sí? ¿Cómo es la cosa en los estratos 4, 5 y 6, Montserrat? Sí, dice que el favorito en los estratos 4, 5 y 6 es Óscar Iván Zuluaga con el 23.7%.
No será... Y Juan Manuel Santos, el presidente, con el 30.6% es el favorito en los estratos 1 y 2. Pero esto es nuevo y a mí sí me parece curioso, ¿no? Montserrat, no será una simple cuestión de conocimiento. Los estratos 4, 5 y 6 ya están enterados y están con Oscar Iván Zuluaga. Los estratos 1, 2 y 3 es de gente mucho más desatenta por los temas de la política, está mucho más presionada por el día a día, por las circunstancias dificilísimas que están viviendo para soportar las inclemencias de este gobierno. Y no tienen en cuenta el tema de unas elecciones que todavía las ven distantes. Es que estamos a 6 meses de esas elecciones presidenciales. Sí, es muy pronto. Sí, es muy pronto. Yo creo que ese voto en blanco... Sí. Y curiosamente tenemos unas elecciones mucho más próximas, que son las elecciones al Congreso, e Inbámer Gallup no se refiere a ellas. Sí se refirió a ellas la otra encuesta, la del Centro Nacional de Consultoría. ¿Y sabe quién gana, no? Uribe Centro Democrático. Uribe Centro Democrático. Claro. Y en segundo lugar aparece el Partido Liberal, que en esta encuesta de Inbámer Gallup prácticamente no existe. Entonces, pues no sabe uno cómo es la cosa de las encuestas y quién tiene razón en la encuesta y cómo se maneja la encuesta. En el chat le cuento que hay muchas dudas sobre la encuesta. Dicen algunos oyentes que hay porcentajes que no cuadran. Me dice invitado Hauswald, me dice curioso españolita, me dice mentiras es lo que es, no cree en esa encuesta. María Elena dice que los estratos no es María Elena, perdóneme que se me movió el chat. Dice que el recibimiento a Óscar Iván Zuluaga en Risaralda fue espectacular e incluso nos deja un link para que veamos algo. No sé, hay muchas dudas en el chat. Y en Manizales también, no tiene antecedentes una reunión política en Manizales un domingo, no solamente festivo de por sí, sino parte de un puente. Es la única vez que unos manizaleños se han quedado en la ciudad para recibir a un candidato presidencial y al presidente Uribe. Pero bueno, la encuesta dice que en los cafeteros, hágame el favor, en la región cafetera, que ya hizo un paro, que está amenazando con otro paro, donde los cafeteros dicen que les están incumpliendo en todo, que están iracundos, el favorito es Juan Manuel Santos. Bueno, pues dejemos así, pues esa es la encuesta. Dejémosla así y hablaremos con Jorge Londoño para que nos explique un poco más a ver cómo es este masoquismo de los cafeteros. Detestan a Juan Manuel Santos, pero es su candidato favorito. Y Juan Manuel Santos podría ir a Manizales a hacer una manifestación también un domingo a ver cómo le va, ¿no? O podría ir a Viterbo. Pero es entonces... que la imagen desfavorable del presidente Santos alcanza ya el 58,3%. Entonces, ¿de dónde sacan el cuento ese? Bueno, ¿Y qué me dicen ustedes de la favorabilidad con la que sale el presidente Álvaro Uribe? Dice un oyente, Darío H., hay que destacar la enorme favorabilidad de Uribe a pesar de la violencia arremetida mediática en su contra. Eso es cierto. 73%. Increíble. Como en las mejores épocas de su presidencia. Como en las mejores. Es como decir que al Papa Francisco no lo quiere en la Argentina. 73%. Bueno, pero en fin, pero esa es la encuesta, William, y entonces hacemos una a mí que me cuenten a mí que me metan los dedos a la boca y me cuenten los dientes, pues, pero a mí yo no como cuento. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 12 de noviembre del año 13. En medio de la peor crisis de la salud, con cierre de varios hospitales, con médicos generales y especialistas renunciando a sus cargos por falta de pago, como ocurre con los profesionales de la salud del Hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial del departamento del Tolima, con deudas que superan los 100.000 millones de pesos, centro médico que ya agoniza, con el cierre del Hospital de Buenaventura, después de 40 años de actividades, con el Hospital de Palmira y el Universitario del Valle en estado preagónico, con la señora
con la señora del ministro de Salud, actual viceministra de Hacienda inmersa en conflicto de intereses con el tema de la salud, según lo denunció el columnista Daniel Coronel en la revista Semana. Conflicto de intereses que cobijaría también a varios congresistas. El proyecto de la reforma a la salud correría la misma suerte que tuvo la reforma a la justicia, la misma que la educativa, que terminaron engavetadas, con el presidente de la Cámara anunciando, el doctor Penagos, que la reforma no pasará. Mientras tanto, el presidente Santos y el ministro Gaviria dicen que el país goza de muy buena salud. ¿En qué estamos, doctor Londoño? ¿En qué estamos? ¿Cuándo es la votación? ¿Es esta semana? Sí, señor. Bueno, ya veremos, ya veremos. Parece que las perspectivas no son halagadoras. Al gobierno ya se le hundió una reforma a la educación, se le hundió una reforma carcelaria, se le hundió una reforma a la administración de justicia, y ahora la otra gran reforma que le queda es la reforma a la salud. Quiere decir, William, que ni siquiera con mermelada logra este gobierno lo que el presidente Santos llama la gobernabilidad. Pues no tiene gobernabilidad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esa es la realidad. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:31 en la mañana. Les cuento que la noticia más importante en materia internacional es muy triste, es realmente lamentable. Por supuesto, nos referimos al super tifón Haiyan, que el pasado viernes golpeó a Filipinas con vientos de más de 300 kilómetros por hora y olas de cerca de 10 metros de altura. Les cuento que la Organización de Naciones Unidas ha señalado ya que el mundo debe esperar lo peor cuando se haga el balance final de víctimas. Hasta el momento lo que ha dicho la ONU es que se estima que 10.000 personas murieron por el tifón, uno de los más potentes de la historia. Agencias humanitarias que ya se encuentran en territorio filipino informan por otra parte hasta ahora que es imposible contar los muertos porque es sumamente complejo llegar a buena parte de las zonas afectadas por Haiyan, lugares donde, según vemos a esta hora en imágenes transmitidas por las cadenas de noticias más importantes del mundo, no queda ni un edificio, una casa, un árbol en pie. Todo está negado por el barro y se ve a la gente corriendo desesperadamente de lado a lado tratando de conseguir algún alimento, agua. El pasado domingo, para complicar la situación de lo que se vive en Filipinas, la UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, informó que más de 4 millones de niños resultaron afectados por el tifón. Muchos de ellos quedaron huérfanos y ahora necesitan ayuda urgente para sobrevivir a las secuelas de esta tormenta. Requieren además atención prioritaria para evitar que ellos, los niños, caigan en manos de redes de tráfico de menores. Muy pendientes, por supuesto, estaremos de la noticia sin duda más prioritaria en materia internacional. Por lo pronto es importante terminar esta noticia destacando que el tifón Haiyan llegó hoy a Vietnam con vientos de 90 kilómetros por hora, dejando hasta el momento, según los más recientes datos, 13 personas muertas y cerca de 67 personas heridas. Vietnam va para China, ¿no? Sí, señor, también. Pero ya convertida en una modesta tormenta tropical que no obstante puede causar muchos daños. Hay alertas máximas tanto en Vietnam como en China y este es un fenómeno natural pavoroso. No es único en la historia, esta es la tormenta, es que las estadísticas sobre estos temas y la capacidad de medir la intensidad de los vientos es muy nuevo, Jessica, muy nuevo comparado con la historia humana. La historia humana vive llena de cataclismos naturales de unas dimensiones pavorosas. A nosotros no nos llama mucho la atención hacer alarde de ese tipo de conocimientos y sacar la noticia cada vez que aparece una efemérides con un dato de estos. Pero la historia del hombre sobre la Tierra no ha sido una historia fácil. Este es el ciclón o tifón o huracán, como se le quiera llamar, más grande que ha tocado tierra firme desde cuando hay este tipo de estadísticas, es decir, desde cuando se ha podido medir la intensidad de los vientos.
En todo caso, nuestros hermanos filipinos están pasando las horas más angustiosas de sus vidas, probablemente más angustiosas que las que pasaron en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, cuando Filipinas fue el epicentro de las operaciones navales que les hemos contado a ustedes con detenimiento. Esto ha sido peor. La devastación del Haiyan es inconmensurable, porque no se puede medir. Sí. Inconmensurable en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuántos serán los muertos? ¿Cuántas las casas destruidas? ¿Cuántos los hogares sin techo? Los niños huérfanos, porque eso sí es lamentable ver las imágenes de estos niños, que es una de las preocupaciones más prioritarias de la ONU, y también los saqueos, porque lo que nos muestran ahora los medios internacionales es que la gente está aprovechando para saquear los cargamentos de ayuda humanitaria. Es inconcebible que se pueda presentar una situación de estas en medio de esta tragedia tan lamentable. Sale a relucir la bestia humana, Jessica, en estas circunstancias. La bestia humana. Cuando el hombre se despoja de todo sentido de la cultura, de todo lo que ha ido acumulando a lo largo de los siglos para controlar su conducta, para relacionarse con los demás, vuelve a los principios de su paso por el mundo. La ley del más fuerte, el que puede más, pisotea al que puede menos. Eso es pavoroso y eso nos demuestra otra vez que no estamos tan lejos de la bestia humana. Sergio G. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues abrimos la semana con una noticia que se conoció el viernes por la tarde, una noticia revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, a través del reporte de exportaciones. Las exportaciones que una vez más cayeron. El informe con corte a septiembre revela que en ese mes las exportaciones cayeron en 1,2%. Se destaca una profunda caída en las exportaciones manufactureras, alcanzó el menos 1,3%, duras caídas en la siderurgia, menos 25,5%, y en los vehículos de carreteras, menos 18,4%. En lo corrido del año, la caída de las exportaciones acumula un número negativo de 2,6%. Pesa mucho la caída de casi 27% de las exportaciones de oro no monetario. Estados Unidos sigue siendo el principal destino exportador de Colombia. Le siguen España, China y Aruba. Sin embargo, hay que destacar que las exportaciones en lo corrido de este 2013 a los Estados Unidos han caído en 12,6%. Y ya que hablamos de Estados Unidos, hay que decir que están llegando buenas noticias económicas de la potencia norteamericana. La semana pasada se conocieron bastantes datos positivos, sobre todo los datos de empleo en los Estados Unidos, lo que sin lugar a dudas, doctor Londoño, está llevando a los capitales golondrina que estaban haciendo verano en Colombia a retornar a sus nidos, a buscar inversiones en los Estados Unidos. La salida de dólares ha empujado al alza el precio de la divisa norteamericana. La tasa representativa del mercado para hoy será de 1.932 pesos con 77 centavos. Ya veremos, doctor Londoño, si esa TRM se mantiene, si la tendencia al alza persiste para fin de año, esto en momentos en que aumentará la demanda de dólares para la temporada de vacaciones de fin de año, y si esto se mantiene, pues estaremos muy atentos a las cifras de exportaciones de cierre de año, que deberían aumentar si el dólar también aumenta su precio. Es la noticia de la semana, sin lugar a dudas. El tema de las exportaciones es un tema del que hemos estado muy pendientes aquí en La Hora de la Verdad, y es todo el tema del comercio exterior, que en últimas viene siendo el que tanto afecta a la economía colombiana. Si no se está exportando es porque no le está yendo bien a la economía colombiana, y lo vemos en las encuestas, lo vemos en el sector manufacturero, por ejemplo. Son noticias con las que también estamos saludando esta mañana de martes. Y si cae tan duramente el sector manufacturero, ¿por qué se mantienen las exportaciones con apenas una caída de un 1.6, un 1.2%? Porque suben las exportaciones petroleras. Se mantiene la producción y el precio del petróleo estuvo excelente en el mes de septiembre. Así es, si no fuera por los hidrocarburos, doctor Londoño, el panorama sería catastrófico. Las caídas serían dramáticas, como son dramáticas. No estamos exportando y no estamos produciendo. La crisis de la industria nacional es una crisis pavorosa, y es que este país tiene que exportar. Carlos Lleras Restrepo acuñó una frase que la gente olvida. No sé si en el Banco de la República se les olvidó también.
En aquella época nos reuníamos con frecuencia en el Banco de la República, en la oficina de cambios. Y Carlos Lleras Restrepo decía, exportar o morir, o morir. Si el país no es capaz de exportar, su destino es la muerte como país. Pues no estamos exportando, estamos viviendo de las exportaciones del petróleo que no generan empleo, por desgracia, desde luego que bienvenidas sean, pero no generan petróleo, no tienen un gran impacto sobre la economía doméstica.